Bueno, amigos y amigas, estamos de regreso en su programa Al Filo. Estamos conversando con nuestro invitado y Durán, pues que ha dejado una pregunta de esas que le llaman de bucapié. Preguntó que... La declaración de Chu. Que Chu Vázquez dice que él no es general, que él no es policía, ante los eventos que se han visto de violencia en algunos territorios nacionales, sobre todo ahora en Villamella, que fue uno de los últimos altercados. ¿Qué opinión le merece usted? Mira, cuando uno da declaraciones de ese tipo ante situaciones tan graves como lo que pasó en Villamella, uno tiene que conocer en qué contexto tú haces esa declaración y qué es lo que tú quieres decir. Yo, conociendo a Chu, me gustaría como ver en él mismo que haga la aclaración. ¿Qué lo motivó a él ese tipo de declaración? ¿Qué fue lo que dijo? Porque uno también tiene que cuidarse. A veces tú una declaración y te ponen un titular. En esta misma semana apareció lo de doña Alejandrina, Sí. en el Listín Diario, que había dicho una cosa y que ella no dijo eso. Y ya todo el mundo estaba opinando sobre eso. Dice mi querido maestro Ricardo Nieves que vivimos en la posverdad. Claro, eso que se ya usa uno mucho. dice una cosa y las redes sociales la cambian. Se usa mucho hasta como técnica para distraerse, se usa mucho en estos tiempos. Pero yo creo que lo de Chu hay que esperar que él mismo haga su aclaración. No, pero hay un video. Sí, pero que en el contexto en que tú lo dices, Ah, qué es lo que bueno, tú quieres ya. manejar. Y recuérdate que a mí me tocó manejar mucha campaña Sí. de declaraciones que después tenía que aclarar Que- mucho. que- sobre todo usted siendo vocero Exactamente. de una persona que le metía la pata cada rato. No, es que a veces decía la cosa, pero el auditorio no entendía lo que él quería decir y yo tenía que explicar lo que quiso decir. ¿Le era difícil a usted ¿Eh? ser vocero de Hipólito Mejía? Bueno, después que ya tú estás metido en eso no te es difícil porque ya tú conoces el manejo. Pero fíjate, a mí me tocó ser vocero de Jacobo Manluta, de Peña Gómez y de Hipólito Mejía. Tres Ok. liderazgos diferentes. Sí, Y tres estar muy de estilos. cerca con ellos, porque para tú ser vocero de un líder político, tú tienes que conocer cómo la persona piensa de cada tema. Eso es así, eso es la Porque pura cuando verdad. tú sabes cómo piensa de cada tema, entonces tú puedes, como diríamos nosotros, interpretar lo que manifiesta sobre cada uno. Porque la cosa se repite. Los temas, tú te pones a ver los temas de seguridad, los temas de Cambian. desempleo, se van repitiendo los temas. y Cambian tú- los hechos, Exactamente. pero se mantiene el mismo mal. Entonces tú tienes que saber cuál es el pensamiento de cada líder político sobre cada uno de esos temas. Yo siempre he dicho que cuando un candidato te habla de oferta de gobierno, mídelo por lo que él cree más que lo que él dice. Porque los gobiernos, los gobernantes tienden a hacer en lo que creen, en lo que están convencidos. Por ejemplo, si tú eres un gobernante inclinado por las relaciones internacionales, es como de manera natural que tú pones más vas a inclinar énfasis ahí. en las relaciones internacionales. Miren el caso de ahora con el turismo. Sí, Te lo están sí. viendo ahora. Sí, sí, claro. Se ve claro que este gobierno tiene más inclinación por el tema turístico que por cualquier otro tema. Es así. O no se ve claramente. Es así. Y cuando usted busca los principales funcionarios y busca al presidente de la República, es una persona que su vocación, desde pequeño, desde joven, ha sido el turismo. A eso le puso Guido la popicracia. Bueno, pero son gente vinculados al área turística como tema. Entonces, en el caso de lo de Villamella, que es un tema que tiene que ver con la seguridad del país, el problema de la inseguridad ciudadana, Claro, pues sí. es un tema grave, que yo pienso que hay que tratarlo con mucha seriedad y que hay que tomar medidas porque ahora, ese problema se coloca en las encuestas entre el alto costo de la vida y la inseguridad. A veces con otras encuestas aparece uno adelante y el otro atrás, Así pero es. a veces cambian. Los hechos de ahora, cualquier encuesta que tú hagas ahora en estos días, No te dispara los seguro que indicadores. te sale el tema de la inseguridad ciudadana primero que el del alto costo de la vida. Tú lo ves, inseguridad ciudadana, alto costo de la vida, desempleo. Eso no baja, esos son tres temas que se mantienen ahí. Ahora ha habido un problema serio con la educación, que nadie puede negarlo, y con el tema salud, porque ahora con toda esta cosa que ha llegado, que el cólera, que la influenza, Sí. el tema de la salud tiene a la gente, porque además el tema de la salud influye mucho, no solo en la salud de la persona, sino en la salud del bolsillo también de la Claro. gente. Porque toda la medicina cara, el estudio médico, el internamiento, eso no hay quien lo aguante. Y sobre todo la familia clase media y pobre para abajo. Yo no sé ustedes, pero la gente... No, está no, de ¿cómo, Está- cómo- cómo está- nosotros? está difícil la Digo, cosa. pero nosotros compramos el mismo supermercado que usted. ustedes sepan. Vamos a la clínica y quizás Es yo puedo igual. ir a otra clínica muy diferente. ¿verdad? Óyeme, eso es terrible. Que aquí en este país está como un refrán que dice que prohibido enfermarse.
Sí, sí, sí. Arruina No, una y sobre familia. todo el tema de la medicina de alto costo. Pero ven acá, eso es una cosa terrible. Cuando una familia se enferma o le da un diagnóstico a una gente de cáncer, es una tragedia. Totalmente, Para lo que está quiebra este cualquier país. familia. Esas son de las cosas que uno dice que en un país, son de las cosas que hay que enfrentar. O sea, cuando una gente, una enfermedad, ya es prácticamente decretándole casi la muerte a una familia de clase media hacia abajo, porque no tiene cómo enfrentar el problema. Y eso son el tema de la salud, el tema de la educación, ese tema del alto costo de la vida y el tema de la inseguridad ciudadana, son temas que ahora mismo están cada vez más graves. Y a todo eso se agrega el tema ¿El eléctrico. presidente Luis Abinader podrá resolver uno de esos problemas? Yo creo que no, ya no le da tiempo. Ya no tiene. Ya no hay tiempo. Porque tú tienes porque, mira, uno de los problemas que yo he visto en este gobierno es que no ha establecido prioridades. Un día te enfoca por aquí, otro día te enfoca por allí. Por ejemplo, el problema número uno de este país ahora mismo, el problema es Haití. El problema Claro. de Haití. Es el número uno. Pero en la agenda del Un país gobierno, sin ¿Eh? gobierno. Un país sin gobierno claro, no, y la amenaza, que eso Hay y una no es la amenaza cantidad de también. ciudadanos haitianos que hay aquí adentro, que uno no sabe nada. que nadie lo ha podido contar. Héctor, referente a ese tema haitiano. Al principio se vio el gobierno unificando la oposición Sí. con ese tema. ¿Qué fue lo que hizo que la oposición se retirara y no apoyara en sí a las peticiones del gobierno? Porque al principio lo Mira. invitaron incluso al Palacio. Mira, Durán, muy buena pregunta. Lo que tú has dicho. Y a mí me tocó participar de ese diálogo e inclusive ser de lo que redactamos el documento que se hizo público. Se seleccionó una comisión de 9 representantes de los partidos con el gobierno y redactamos un documento que fue visto por todos los partidos, aprobado, corregido, aprobado, y fue el que se hizo público. Eso se hizo, ya lo teníamos listo en noviembre, diciembre del 2021. Y entendíamos que ese año se iba a hacer público. Y vinimos a hacerlo público en el 2022, en febrero, porque el gobierno Lo paró. no le ha dado importancia. Después que lo hicimos público, en febrero de este año, habíamos quedado que esa comisión de 9 representantes le diera seguimiento al tema de Haití, porque sabíamos que eso se iba a ir agravando. Bueno, lo que pasa es que el gobierno no ha convocado. Precisamente en esta semana yo di unas declaraciones diciendo que ante la gravedad del problema que hay con Haití y que el Consejo de la ONU, la OEA, han caído como en un limbo, que era necesario que el presidente de la República activara ese diálogo con la dirección política de los partidos, porque lo más importante es que sobre ese tema los dominicanos todos estén unificados. Porque mal se vería que el gobierno tome alguna medida y que la oposición nosotros digamos que no estemos de acuerdo, entonces aparezcamos divididos. Sí, así es, cierto. Que es atinado, que yo creo que es prudente que el presidente, que ese diálogo existe, que creamos una comisión de seguimiento, lo convoque y le dé informe de cuál es la situación, qué piensa el gobierno hacer, cómo piensa manejar la cosa, para que entre todos podamos ahí ponernos de acuerdo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. ¿Y cuál pudiera ser una solución a ese ¿Eh? caso? Pero nosotros tenemos que pensar en lo que nosotros podemos hacer. En ese entonces nosotros acordamos que los partidos que pertenecemos a algunas internacionales, organizaciones mundiales, lleváramos el mismo mensaje a esos organismos internacionales. Por ejemplo, nosotros que tenemos relaciones con la Internacional Socialista, en todos los eventos que hicimos, el presidente de nuestro partido fue y llevó el planteamiento de participación de la comunidad internacional y explicando la situación de riesgo de República Dominicana, la amenaza que significa eso. Entonces, cada quien que tiene una relación, tú tienes un expresidente como Danilo Medina, un expresidente como Leonel Fernández, tú tienes a Miguel Vargas, que fue canciller de la República, con relaciones internacionales, que si tú tienes el consenso de ellos, pues el planteamiento entre los organismos internacionales no es igual que tú hacerlo solo. Va a ser escuchado. Entonces, ahí podemos identificar acciones, no la que yo crea ni la que tú creas. Por ejemplo, el Consejo de la ONU planteó la creación de una fuerza regional para ir en auxilio de Haití. El presidente de nuestro partido, Miguel Vargas Maldonado, en la misma Internacional Socialista, habló de que eso había que apoyarlo. Y le pidió al gobierno dominicano, decía el presidente Luis Abinader, que aprovechara ese planteamiento de la ONU y apoyara e impulsara esa iniciativa, que es la creación de una fuerza regional donde intervengan varios países para que vayan a auxilio de Haití. ¿Para hacer qué? Para que lo primero sea pacificar a Haití. Porque en Haití no se puede hacer nada hasta que no haya Lo estabilidad. primero, sí, claro. Si tú no pacificas a Haití, ¿quién va a entrar a llevar medicina, a llevar comida y salud? Primero pacificar a Haití,
crear las condiciones que puedan permitir que los haitianos, en un proceso electoral acompañado, cojan aquello en tienda, para que no se le diga que se le impuso nada. Usted dice una fuerza regional encabezándola Estados Unidos. Exactamente. Pero sin embargo, Héctor, parece ser que en el sentido poco dominicano, como quien dice, desconocen lo que está sucediendo allá en Haití. Porque en Haití están pidiendo la anexión a Rusia, pero Rusia tiene un veto en la ONU. Sí, lo grande es que lo que ha traído como el limbo en la ONU, parece que ahora aparece una opinión diferente de los chinos también. Precisamente. Pero déjame decirte que la última reunión del Consejo de la ONU se acordó que en México y Estados Unidos iban a traer una propuesta para someter a los demás partidos. Pero lo que yo digo es que nosotros como dominicanas, entre todos, tenemos que empujar en una dirección. Así es. Porque si nos ven separados o divididos, hay problemas. Porque ¿qué es lo que está pasando en Haití? Que uno está de acuerdo con la intervención y otro no. Es cierto. Entonces tú dirás, ¿y qué interés está detrás de cada una de esa posición? Esas son cosas, ¿verdad? Pero lo que estamos aquí sufriendo en la situación de Haití, de todos los demás países, somos nosotros. Mira, en estos días estaba yo por San José de Ocoa, en una de las zonas cafetaleras, y andábamos 2 o 3 gente que estábamos de visita en la zona, y salimos muy preocupados. Cuando tú ves que cada ciudadano haitiano que trabaja en una finca de eso anda con un machete afilado de lado y lado, De lado y lado. y tú transitando por ahí sin nada, ya tú puedes saber el temor que cualquiera tiene, No, porque eso es así. nosotros no somos gente de machete ni de ese tipo de cosas. Pero una gente que tiene su villa o que tiene su casa por ahí, va y visita, y tú ves a esa gente andando con machete amolado de lado y lado. Lo que, Héctor, sucedió, lo que sucedió en Puerto Plata. Bueno, en pero Villa que esta Isabel, gente esa andan con parte eso ahí. en el cinto como que van para el conuco. Y nadie lo para. Pero tú no tienes nada y eso no se puede controlar o prohibir eso. Porque Claro. ellos están acostumbrados al uso del machete, sí, pero sí, nosotros claro, no. es un arma claro. blanca, un arma blanca. Pero yo le estoy y aquí en la capital. Yo le estoy también externando andan lo que me dijeron varias gente que vi en el sitio, que estaban en una villa uno, otros estaban en una casa de un familiar, y cuando nos veíamos, hablábamos, me decían, ¿usted no se ha dado cuenta de algo? Y yo, dígame. así. Todos están armados. Oye, pero todos estos tipos andan con un machete, con filo y filo, y nosotros andamos aquí los dominicanos sin nada. Y de una vez me dijo uno a mí, bueno, yo para la próxima, yo vengo con mi escopeta y me voy al aquí, porque yo no puedo ver esos tipos que anden con un machete para arriba y para abajo y yo no tenga nada. Es así. Pero no uno, decenas. Todos. Y entonces tú lo ves en el camino o en la carretera que va con su machete. Pero tú para tener un puñal tienes que tener un permiso, si no, no puedes andar. Pero es así. Hasta un bate que tú andes en el vehículo te lo quita la policía. Y entonces esos señores que andan con todo eso. No, nadie lo para. No hay regulación contra ellos. Yo lo estoy diciendo algo que Héctor. yo lo digo que algo que me externaron a mi gente en esa zona, ahí en San José de Ocoa, No. en una zona cafetalera, que yo creo que hay que poner atención. Yo tengo una duda, y a mí me preocupa, y no sé si usted lo ha analizado. A veces vemos que el presidente de la República sobredimensiona mucho la figura del ex canciller de ellos, del ex primer ministro, Claude Joseph, cuando le declara no grato en el país, cuando le dice que no lo van a permitir entrar, y ponerse a responderle Twitter a una persona que ya no ocupa ningún cargo Claro. jerárquico en un país. ¿No estaría el presidente Luis Abinader construyendo una figura política en Haití que luego pudiera eso revertirse en contra de nosotros? Porque esa persona ya ha demostrado que tiene un odio rampante contra los dominicanos. En principio, cuando el presidente se refirió a esa persona, cometió un error. Parece que lo corrigió porque después no volvió a hablar más de él. Y le preguntaron. Y él dijo, no, yo no voy a referirme a ese señor. Parece que Ya lo asesoraron. le hicieron la observación. Porque claro, una persona que no es funcionario del gobierno, ¿por qué tú tienes que...? Usted como menos, mandatario. menos el presidente de la República. Eso no son cosas. Eso es como cualquier político de aquí que hable y el presidente de un país venga a responder. Ese no es su nivel. Ese es un problema de manejo de lo que llama el protocolo diplomático. Tú como la máxima figura del Estado, que es el que dirige la política exterior de un país, en una situación como la que tenemos nosotros con Haití, hay que ser muy cuidadoso, porque cualquier pronunciamiento puede generar un problema, aunque sea contestándole a cualquier gente de aquel lado. Entonces, yo pienso que afortunadamente el presidente parece que se dio cuenta que cometió un error y después cuando le volvieron a preguntar, dijo, yo no me voy a referir a esa persona. Y eso es lo correcto. Bueno, y eso ha Héctor, sido lo mejor. Eso es lo correcto. ¿Cómo usted valora el gobierno de Luis Abinader en términos de la transparencia? Mira, el discurso es una cosa, pero la práctica es otra. Y hay que entender que un presidente puede tener todas las medidas, todos los mecanismos que sea, pero no todos los funcionarios son iguales. Mi experiencia de Estado me dice a mí
que la seriedad de un funcionario para manejar los recursos públicos está en la persona más que en los mecanismos que hay, en los procedimientos. Eso es así. Yo pongo un simple ejemplo. En este mismo gobierno, fíjense el lío que pasó en la lotería y pusieron a Kiko Tabar y no se volvió a hablar más de eso. Claro. Es la verdad. Es la misma lotería, el mismo edificio, con las mismas reglas, los mismos jugadores. Y de que pusieron a Kiko Tabar ahí, se acabó. Ni se menciona ¿Verdad? lotería. Se menciona para él meterle mano a los ilegales. Pero para que tú veas cómo la persona cambia la situación. Y lo digo por experiencia propia. A mí me tocó un momento ir a una institución por poco tiempo y donde cuando llegué había una situación y a mí lo que me tocó fue corregirla, porque yo no me manejo así como se manejaba la persona. Correcto. Y no se me pega un peso de la administración pública, porque no fui a eso ahí. Entonces, yo creo que más que anuncio, más que discurso, más que medidas y cosas así, tú tienes que buscar funcionarios íntegros, gente íntegra que te puedan dirigir la oficina, porque tú no vas a tener control de todo. Al PRM le hace falta funcionarios íntegros. Yo creo que el PRM, inclusive como partido, yo no lo veo en el gobierno, el PRM, como partido. Si el PRM como partido estuviera en el gobierno, yo creo que la situación fuera otra. ¿Tú sabes por qué? Porque los políticos pensamos diferente. Un político que está en un cargo público no actúa como una persona que venga del sector privado o de la sociedad civil o un improvisado que llegó ahí que no tiene compromiso con un partido. Es diferente. Y eso, tú te das cuenta en el gobierno. Tú te pones a ver ahí uno, pero yo le pregunto a los PRMistas que me dicen a mí, oye, qué diferente cuando estábamos en el gobierno del PRD, de Hipólito Mejía, que cualquier problema llamaban a un funcionario. ¿Por a quién es que estaban llamando? No es a un funcionario, es a un compañero de su partido, un dirigente que estaban llamando. Claro. Pero a esto yo no puedo llamar a nadie porque ni lo conocen. Se han desempoderado las masas. Claro, y yo le decía inclusive a varios dirigentes amigos míos del PRM, que lo que pasa es con todo presidente, es que los grupos de poder, los grupos fácticos y los sectores, todos presionan a un presidente por sus intereses y eso es normal. El empresario busca una cosa, la iglesia busca otra, los evangélicos buscan otra, los sociales buscan otra, los organismos internacionales presionan. Y si no hay un partido que coloque al presidente de su lado para garantizar ese equilibrio, entonces van a primar los otros grupos, que es lo que te están viendo. O sea, un partido débil de gobierno que no reúne esos organismos, que los dirigentes no son empleados, porque no son empleados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay la presión partidaria para producir el equilibrio ante la presión de los otros sectores. Porque no es lo mismo que tú vengas a decir, yo voy a tomar una medida que tiene que ver, por ejemplo, con el sector eléctrico, y que tu partido, los dirigentes digan, nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Qué va a hacer el presidente? Espérate, yo no me quiero encontrar problemas con mi partido. Vamos a ver cómo yo concilio entre usted y ellos. Eso es lo que hace. Y eso lo hemos vivido el que ha estado en el Estado. Dice Paliza que el PRM está en un sólido primer lugar y está compitiendo para irse en una primera vuelta. ¿Lo ven ustedes así o todavía en el 2024 pudiéramos estar por primera vez en mucho tiempo enfrentados a una segunda vuelta electoral? Al día de hoy aquí nadie tiene decisión en primera vuelta. Nadie. Ni San Paliza que lo diga. Además, Paliza no sabe de eso, no sabe de ese tipo de cosas. Él habla ahí como funcionario. Imagínate, ¿cuándo Paliza dirigió campaña de nadie? Nunca. Él no sabe de eso. Él está hablando algo que no lo sabe y que nadie se lo cree tampoco. Porque, por ejemplo, el gobierno de Luis Abinader, el PRM, llegó por una circunstancia. Una coyuntura. Que tú no la ves ahora, e inclusive con el respaldo de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, que no lo está apoyando ahora, que son contrarios. ¿De dónde van a sacar los votos para irse en primera vuelta? ¿Quién? En este momento. Y un gobierno que lo que tiene son 2 años. Y que la tendencia es cada día mayor insatisfacción de la población. Yo creo que ese tipo de declaraciones es lo que le hace daño al gobierno. Eso es lo que le hace daño al gobierno, porque inclusive hay funcionarios que se creen eso, y tú lo ves en los despachos, que se creen Superman, y no se dan cuenta que el poder es transitorio. Y cuando tú tienes más poder, tú lo que tienes que ser es más humilde, menos pedante, menos arrogante, porque la humildad es clave a la hora de gobernar. Y todos pasamos por ahí. Hay gente que se le termina el gobierno y no se dan cuenta por ese tipo de comportamiento. Gracias Héctor por estar con nosotros. Importante conversación. Señores, los invitamos para que la próxima semana estén una vez más en su programa Al Filo. Quédese ahí en el canal 25.